Esto es España, la suma total de varias regiones y nacionalidades surgidas de la Edad Media entre los siglos VIII y XV, fruto de una larga guerra llamada Reconquista. Durante 700 años, a lomos de caballo, los cristianos recuperaron poco a poco las tierras de las que los musulmanes se habían apoderado a comienzos del siglo VIII. El mapa peninsular es pues una especie de mosaico en el que cada tesela o baldosa, todas desiguales, surgió a ritmo distinto, en pugna a sí mismo con los otros estados cristianos colindantes. Esas nuevas naciones surgidas con tanto afán, Aragón fue una de ellas. Un Aragón que, como estado influyente y libre de la Europa medieval, tuvo su rey propio, sus cortes, su diputación y sus aduanas, su hacienda, su derecho, su moneda y su justicia propios. De entre todas estas instituciones definitorias del Estado aragonés, analicemos, aunque solo sea por encima, una de las más típicas, la del justicia. Se desgranaba la centuria de las grandes catedrales góticas y de Francisco de Asís el Santo, cuando veía la luz entre boiras legendarias el Justicia de Aragón, cuyas funciones y ser cobraron forma definitiva en las cortes celebradas en Egea en 1265 y alcanzaron su cenit en el siglo XIV. Poco a poco había surgido y crecido para hacerse imprescindible una figura única solo existente en nuestro reino, pues ningún estado europeo alumbró nada semejante. En principio nació el Justicia como juez mediador entre el rey y el reino para amortiguar sus diferencias. Mas poco a poco, por acuerdo de todos, fue acumulando otras varias competencias de importancia suma. De mediador le vemos pronto entre los nobles, siempre enfrentados entre sí por intereses varios. Luego garantizó e interpretó con firmeza el ordenamiento foral, la Constitución. Su persona representó al reino cuando se reunía en cortes en las que actuaba como presidente en ausencia del rey. Por su autoridad incuestionable, tomó a los monarcas juramento solemne de someterse a la ley, acto este imprescindible para ser coronados como tales. En fin, llegó a asumir, con carácter de excepción, la defensa armada del reino ante la amenaza de ejércitos extraños. En definitiva, durante los siglos XIII al XV, la importancia del Justicia, no hace falta decir de Aragón, porque era único, no hizo sino acrecentarse. Su figura, todo un símbolo, fue clave para la subsistencia del reino. Pero la historia ni duerme ni se detiene, y ráfagas de vientos centralizadores, impuestos en la península por la dinastía extraña de los Habsburgo en el siglo XVI, cuando ya las coronas de Castilla y de Aragón se habían unido, dieron origen a otras formas de gobierno, a instituciones nuevas. Estorbaba el Justicia y nació así, por ejemplo, en 1528, la Audiencia Real, cuyas competencias chocaron de manera deliberada con las del justiciado. Había comenzado el asedio. En ese siglo XVI, permanente fue la pugna entre el centralismo monárquico que encabezaba Felipe II, a la manera europea del momento, y los aragoneses, defensores de unas leyes tradicionales que pretendían ahora ser borradas. Ante tal ataque, los sucesivos justicias de Aragón fueron abanderados en la defensa de las leyes propias del reino y de su tradición, de sus fueros y libertades. El enfrentamiento entre Felipe II y el reino de Aragón
que era una parte integrante de España, duró décadas enteras, hasta que las armas y la sinrazón, no el diálogo ni el acuerdo, impusieron su fuerza estruendosa. Ocurrió entonces que apostaron fuerte los aragoneses, el Justicia a la cabeza, con motivo del encarcelamiento de Antonio Pérez, secretario del rey. Este, perseguido por la justicia real y aduciendo su ascendencia aragonesa, se acogió a un privilegio que amparaba a los aragoneses como tales, el privilegio de manifestación, y pasó a depender de la jurisdicción del Justicia en la cárcel de los manifestados para esperar en ella el proceso legal que merecía. Para poder sacarlo de esta, Felipe I de Aragón, segundo de Castilla, acusó a Pérez de herejía, por lo que debía ser entregado a la Inquisición temible. El problema entre rey y reino estaba servido. Estalló la guerra. Zaragoza y varias universidades o poblaciones, Teruel, Albarracín, Daroca, Jaca y Caspe, entre otras, entraron en lucha armada contra la corona. Al frente, el Justicia de Aragón capitaneó sus tropas, pero venció el monarca. Y la lucha entre rey y reino, que había tenido como escenario cronológico todo el siglo XVI, finalizó en drama. No hubo piedad. Entre otros, Juan de Lanuza, el joven Justicia, llamado el Mozo, fue decapitado. Corría el 20 de diciembre de 1591. Aquella noche, escribiría poco después Lupercio Leonardo de Argensola, que a todos pareció muy larga, fue la última del Justicia de Aragón, porque sin haber escrito palabra contra él, ni tomándole la confesión, le notificaron que había de morir en la mañana y le metieron quien le confesase, que fue el padre Ibáñez de la Compañía de Jesús, y otros religiosos para que le ayudasen a bien morir y le acompañasen hasta el lugar del suplicio. Estuvo el Justicia muy conforme con la voluntad de Dios, aunque preguntando muchas veces la causa de su muerte, porque se juzgaba por inocente. Al día siguiente, los soldados ocuparon las calles y todo el ejército se puso a punto como si hubiera de resistirse a esta ejecución. Pusieron muy de mañana un coche al Justicia con grillos y desde aquella casa hasta el cadalso fue llevado con pregones en que decían que el rey le mandaba cortar la cabeza, derribar sus casas y castillos y confiscar su hacienda por haber convocado al pueblo y alzado banderas contra su real ejército. No podía oír el Justicia estos pregones. En el camino volvió a preguntar el Justicia la causa de su muerte. Respondióle su confesor que moría por sus pecados, diciéndole estas palabras como quien reprendía aquella impaciencia. Replicó el Justicia: no lo digo, sino por si puedo disculpar a alguien. De esta manera llegó a la plaza enterneciendo a todos los del ejército, que de la ciudad no asistió gente a tal espectáculo. Cortóle el verdugo la cabeza y con poco respeto llegó a quitarle unas medias de seda. Pero un gobernador de tropa del ejército, dándole con un palo, le mandó que las dexase y no tocase un hilo de aquel cuerpo. Después, los caballeros y capitanes del ejército le llevaron en hombros hasta el monasterio de San Francisco, donde está su sepultura. Esto pasó a 20 de diciembre del año de 1591, día cuya memoria deben los aragoneses señalar con piedra negra. Había muerto, sintiéndose inocente, Juan de Lanuza el Mozo, el último Justicia defensor de la tradición aragonesa. Felipe I de Aragón, segundo de Castilla, el vencedor, no llegó a enterrar también al justiciazgo, pero ya nada fue igual. Mermó sus competencias y nombró para el cargo
a personas que le fueran afectas. Mermados de poder y competencias, representaron su nuevo papel mediatizado los justicias durante todo el siglo XVII, e incluso en algunas ocasiones con encono. Pero el pueblo nunca olvidó al de verdad, al defensor y mediador de los aragoneses. Tal es así que 109 años después de que rodara la cabeza de Juan de Lanuza, a comienzos del siglo XVIII, el foralismo reverdeció con pujanza. Ocurrió entonces que un francés, Felipe de Borbón, y un austriaco, Carlos de Habsburgo, se disputaron con armas el trono de España. Los aragoneses, dudosos por quién decidirse, se pusieron al fin del lado de Carlos porque prometía restaurar y conservar los viejos fueros del reino. Incluso cuando el francés ganaba la guerra en una primera fase, lograron de éste que prestara juramento en el Pilar ante el justicia Pedro Valero de que guardaría las leyes, fueros y libertades aragoneses. Y solo entonces fue aceptado como Felipe IV de Aragón. Eran momentos de revitalización foralista, de fervor aragonesista. Pero finalizada esta lucha llamada de sucesión, Felipe, el vencedor, se convirtió en nuevo rey de España y ahogó a Aragón y a sus gentes. Se impuso, con puñales de papel llamados decretos de nueva planta, una nueva organización político-administrativa a la manera de Francia. Y Aragón, que había defendido al pretendiente vencido, se vio castigado a renunciar para siempre a sus instituciones más queridas y definitorias, las que le conferían su ser y su independencia: la corona, las cortes, la diputación, el justicia y el derecho, aunque de este último quedó una parte indultada que nos ha llegado hasta hoy: el derecho civil de los aragoneses. A comienzos del siglo XVIII murió el cuerpo, pero no el espíritu de los aragoneses, que se sentían distintos a los demás pueblos hispanos. Desde entonces, jamás dejó de haber brotes de nacionalismo, sobre todo en los momentos difíciles, cuando mujeres y hombres se aglutinan en torno a sus raíces. Paradojas. Si en 1707 la moda absolutista francesa barrió al justicia de Aragón, que había sido útil durante 5 siglos, 6 años después, en 1713, en Suecia, luego símbolo de igualdad, de libertad y de respeto a los derechos humanos, nacía el Ombudsman, calco exacto de nuestro justicia. El Ombudsman sueco tuvo más suerte que nuestro justicia, que le había dado el ser, y su figura se ha perpetuado en múltiples países de arraigada democracia y de profundo respeto a los derechos de los hombres. Hoy, junto a Suecia, Dinamarca y Noruega, Finlandia e Italia, Canadá y Francia, Gran Bretaña e incluso la misma España tienen sus defensores del pueblo, sucesores de aquel justicia que murió hace 400 años por intentar defender los derechos y libertades de los aragoneses. Si el ombudsman sueco fue desde el siglo XVIII un ejemplo a seguir, el justicia aragonés fue desde entonces una añoranza y un recuerdo muchas veces reivindicado. En pleno siglo XX fue durante la etapa republicana cuando el sentimiento regionalista, autonomista incluso, alcanzó mayores cotas, llegando a cristalizar en varios proyectos de estatuto en los que el justicia estaba presente.
Pero la guerra civil dio al traste con todos los proyectos aragonesistas que la Segunda República había propiciado. Pues tras la victoria del Frente Nacional, la era de Franco, con su uniformidad impuesta, adormeció los anhelos aragonesistas y los de los demás, aunque nunca dejaron de existir. Noviembre de 1975. Francisco Franco muere. Con miedo al peso del pasado inmediato, los españoles apuestan por la libertad que regirá una constitución, la de 1978. Surge así, por acuerdo de todos, la España de las autonomías, 17 en total. Entre ellas Aragón, sin duda alguna, una de las más históricas. Aparte la Constitución de todos los españoles y de acuerdo con ella, cada región autónoma se dotó además de su propio Estatuto de Autonomía, en el que lo peculiar y propio es puesto de relieve para ser defendido. Entre lo peculiar y propio, nuestra justicia. En efecto, el Estatuto de Aragón, con lenguaje telegráficamente escueto, resucitó al Justicia de los aragoneses 275 años después de que Felipe IV, V de Castilla, lo matara. Es cierto que no es el mismo que antaño se enfrentara al rey por defender al reino, si preciso fue, ni aquel que tomaba juramento al monarca para poder serlo, ni el que fuera cabeza de ejército en los momentos graves, pero el Justicia de ahora también nos sirve. Oigamos qué misiones le encomienda al Justicia resucitado el Estatuto de Aragón. La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos. La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación, y la defensa del Estatuto. Protector y salvaguarda. Tutor y mediador. Defensor de los aragoneses. En lenguaje menos cortesano, pero quizás más entrañable, ampara el Justicia de hoy al desvalido, acaso menospreciado por la maquinaria deshumanizada de la burocracia. Al Justicia de Aragón se aclaman las voces de los débiles o de las minorías sin fuerza para dejarse oír. Vela el Justicia de hoy para que todos los aragoneses reciban un trato igual ante las disposiciones que para todos legislan nuestras Cortes. Reclamaciones le llegan y atiende del marginado y del anciano, del niño y del minusválido que reclaman su derecho a ser tratados como personas en el pleno sentido de la palabra y en pie de igualdad con los demás. Apoya el Justicia los derechos de quienes tienen dificultades para expresarse y transmitir el habla distinta que les enseñó su madre. Media el Justicia en favor del río y de los peces que se quedan sin oxígeno para seguir siendo río y peces. El Justicia nos sirve. Es salvaguarda de personas, vigilante de nuestro derecho especial, defensor del Estatuto mismo, mediador entre aragoneses. Conocer estas realidades supone una necesidad como ciudadanos. Saber de dónde viene y a dónde va, saber su historia y avatares, supone comprender un poco mejor a Aragón.